Vamos a hacerlo. Mateo entonces 16:13 dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres? Note por favor, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, note por favor, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Tome asiento por favor, muchas gracias por permanecer en pie. Recordarle también a los hermanos que tal vez estén en la transmisión y a ustedes que en la segunda reunión de las 12 y en la reunión de las 7 de la tarde vamos a tener una hermosa Santa Cena. Yo sé que era muy difícil hacerla en este servicio porque por el tiempo se nos hace muy complejo correr para hacerlo. Así que luego, si ustedes se van y están en su casita, pueden participar de la hermosa Santa Cena. Y los hermanos que quizás todavía alcancen, no sé si habrán cupos para la tarde, tal vez, no sé, a las 12 no creo, pero tal vez en la tarde pueda haber algún cupo que también puedan participar y venir a cenar junto a nosotros. Muy bien, el Espíritu Santo me ha ido guiando durante este tiempo para poder tocar la importancia, la trascendencia y lo que significa lo que es la gloriosa iglesia de nuestro Señor. Y yo sé que usted sabe mucho de eso, pero a veces nosotros sabemos mucho más de lo que es la congregación a lo que es la iglesia. Muchos de nosotros sabemos y somos parte de una congregación, y eso no está mal, porque todos nosotros somos parte de una congregación. Pero no a veces tenemos el entendimiento de lo que es la iglesia. Y la iglesia está mucho más arriba que una congregación. No es lo mismo. Uno se puede congregar. Y de hecho el apóstol dice: muchas veces vosotros os congregáis para lo malo. Uno se puede congregar para lo malo, pero estaría mal, porque la iglesia en sí tiene un diseño. La iglesia tiene un diseño divino. Qué bonito le quedó a Matías eso, ¿verdad? Muy lindo. De alguna forma la iglesia tiene un diseño. Ese diseño está establecido. Todo en el reino de Dios está diseñado y está establecido por ciertas normas, por patrones, por regulaciones. Todo lo que es la iglesia del Señor Jesucristo también. La amada iglesia del Señor Jesucristo está establecida con ciertas normas, donde yo como iglesia debo saber qué puedo hacer, qué tengo que hacer, para dónde voy, cuál es la misión de la iglesia, cuál es la autoridad de la iglesia, cuáles son las responsabilidades de la iglesia, cuál es la tarea asignada de la iglesia. Porque usted puede venir, míreme, usted puede venir a congregarse y nunca operar como la iglesia del Señor Jesucristo. Usted podría venir y cantar y pensar que ser iglesia es venir a sentarse, levantar las manos, recibir una palabra, irse para la casa, determinar si la puede o no la puede cumplir o establecer en su vida. Pero eso no es la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, durante mucho tiempo tenemos personas que han pensado que por venir a una congregación son parte de una iglesia, o por escuchar una palabra, o por dar una ofrenda, o por cantar una alabanza, o por tener algún lugar dentro del servicio de la iglesia,
ya son parte o están cumpliendo la función y la labor encomendada por el Señor a su amada iglesia. Y nos hemos equivocado. Y cuando digo eso es porque hay tanta verdad de lo que somos en Cristo y aquello que Dios espera que nosotros seamos, que no nos podemos equivocar en la misión real de su amada iglesia, porque si no, ¿qué razón tendría que yo no supiera el uso o yo no hiciera bien lo que se me ha demandado con tanta claridad de la Escritura? Para eso debemos entonces establecer la razón de la iglesia. Debemos establecer el propósito de la iglesia. Debemos entender la autoridad de la iglesia. Otra vez, debemos entender la autoridad de la iglesia. La iglesia opera en autoridad. Y cuando la iglesia no tiene entendimiento de quién es y qué puede hacer y cuál es su posición en la tierra donde Dios lo sembró, entonces puede estar llorando por aquello que debería estar dando la batalla. O puede estar orando equivocadamente cuando debiese estar actuando. El Señor le dice a Moisés: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Uno podría decirle: ¿y a quién más voy a clamar? No se trata de eso. Se trata que el Señor le dice a Moisés: ¿pero por qué estás clamando a mí? Dile al pueblo que avance. O sea, ¿por qué tienes a veces que estar orando de una forma, pidiendo de una forma, llorando de una forma, cuando tal vez tu oración manifiesta tu falta de entendimiento o tu falta de conexión con la Escritura? Y a veces nos equivocamos porque ya la Escritura se estableció lo que yo tengo que hacer, y el problema no es que Dios no lo dijo, el problema es que yo no lo entendí. Y a veces no tengo que orar para que las cosas sucedan, tengo que orar para entender lo que Dios ya me ha dicho. O sea, cuando yo estoy orando para que algo suceda y no estoy orando para entender lo que el Señor me ha dicho, estoy equivocado. Estoy pidiéndole a Dios algo que no necesito pedirle que lo haga, sino necesito orar para entender cómo debo hacerlo. Entonces, el problema no es solamente ¿por qué estoy orando? A veces no debo orar para que algo cambie, sino debo orar para yo entenderlo. Porque si logro entender algunas cosas de aquellas que el Señor ha establecido, dejaré de llorar y pedir cosas que Dios ya espera que yo haga y cumpla. Entonces, parte de nuestra tarea tiene que ver con eso, y todo lo que hablaré las próximas semanas y seguramente un par de meses tendrá que ver con la posición de la iglesia, la autoridad de la iglesia. Y aunque quizá usted diga: no, si yo sé que tenemos autoridad, a través de la Escritura usted se va a dar cuenta cómo el Señor a través de la palabra nos va ensanchando para ir entendiendo en profundidad quién es usted, hermano. Porque si usted sabe quién es, cuando el Señor le dice a Pedro: y a ti te daré la llave y tú eres Simón, le está diciendo algo que el Señor sabe qué es, pero ahora a través de la luz de su palabra lo está iluminando para que él opere en las dimensiones de autoridad que usted y yo tenemos que operar, en la autoridad de la revelación de Cristo. Y cuando eso sucede, entonces comenzamos a vivir una vida completamente distinta, porque todo el trabajo del infierno, míreme, todo el trabajo del infierno está sustentado en engaño, mentira e ignorancia. En la medida que usted ignore algo, suena fuerte la palabra ignorancia, pero ignoramos cosas. En la medida que usted sea engañado y en la medida que él opere en mentiras, si nosotros no tengamos las suficientes herramientas para poder comprender el discernimiento, hay algunas cosas que el cristiano tiene que tener como iglesia: discernimiento, conocimiento, entendimiento. 3 elementos clave en la vida de la iglesia: discernimiento, conocimiento y entendimiento. Y cuando nosotros operamos en eso, ¿por qué? Si toda la obra del diablo, ¿están acá todavía? Si toda la obra del diablo está sustentada en engaño y toda la fuerza del infierno está sustentada en mentira, entonces toda la fuerza de la iglesia está sustentada en la verdad.
La fuerza de la congregación de la iglesia del Señor Jesucristo se sustenta y opera bajo la verdad de su palabra. El diablo opera bajo la mentira y el engaño, la iglesia opera bajo la verdad. Esa verdad nos permite operar en la libertad. ¿En la libertad de qué? De todo engaño. ¿En la libertad de qué? De toda obra del infierno. Míreme por favor. Todo el infierno operará en la medida que pueda meter el veneno del engaño. Desde el principio en adelante, todo lo que la Escritura habla, todas las veces que usted va a ver el pecado y la tentación son un engaño del infierno. Otra vez, el engaño y la mentira son una obra del infierno que operan a través de la tentación para hacer caer a los hijos de Dios. De hecho, usted tiene el poder de la decisión. Usted tiene el poder. Os pongo la vida y la muerte. Ustedes decidan. ¿Por qué claudicáis entre dos pensamientos? Dijo Elías en el monte Carmelo. Si el Señor es vuestro Dios, síganle. Defínanse. Ahora, esa decisión estará basada en el conocimiento o estará determinada por el engaño. Muchas personas ya tienen la verdad delante de ellos. Ahora falta la convicción y la determinación para operar en la verdad que tiene delante por cumplir. O sea, a veces no es solamente falta de saber o de conocer, sino falta de determinación. Josué, esfuérzate para cumplir. Esfuérzate para hacer. No es solamente que ya no sepas qué hacer, sino que ahora tienes que ponerle esfuerzo para poder cumplir aquello que se te demanda. Entonces, muchas veces en la iglesia lo que le falta es la fortaleza de la determinación. Usted ya sabe hacer lo bueno. Por una cosa del Espíritu Santo y de este nuevo pacto en el que caminamos, el Señor dice: ya no escribiré más las leyes en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón. Y muchas de las cosas en las cuales hoy día nosotros fallamos, a veces no es falta solamente de conocimiento, sino falta de determinación. Usted sabe hacer lo bueno, pero cuando nuestro orgullo, nuestra altivez, el yo, está gobernando la vida de nosotros, terminamos haciendo nuestra voluntad y no la de Dios. Y muchas personas pagan el precio alto, triste, lamentable de hacer su voluntad. Y terminan haciendo su voluntad y perjudicando a cada una de las personas que les rodea. Porque todo el infierno trabajará en una forma sutil, evidente o a veces oculta para que usted haga su voluntad, para que usted satisfaga sus deseos, para que usted diga: pero si esto no es tan complicado ni tan grave, o pueda justificar lo que hace diciendo: pero todos lo hacen, a todos les pasa. Y el diablo tratará de usar el engaño y la mentira de aquellas cosas que están mal para Dios, pero que a veces las usamos como una permisividad para nosotros. O sea, el hecho de decir: bueno, a todos les pasa, cualquiera cae, es normal, no es tan grave, nadie me vio, bueno, a cualquiera le puede pasar. Todas esas palabras que el diablo parecen tan inofensivas, pero son tan destructivas. Y cuando usted se permite esas licencias, finalmente termina pagando el precio de hacer su voluntad y no la de Dios. Y cuando digo hacer la voluntad de Dios, escúcheme, cuando digo hacer la voluntad de Dios, no digo necesariamente que hacer la voluntad de Dios inicialmente traerá alegría. De hecho, a veces trae aflicción. De hecho, al Señor Jesucristo hacer la voluntad del Padre le costó el mayor precio de su vida. La mayor angustia la tuvo no en el rechazo,
no en la traición, sino en cumplir y hacer la voluntad de su Padre. La mayor angustia que vivió nuestro Señor no fue cuando lo empujaron para botarlo del pináculo, no fue cuando lo traicionó Judas, no fue cuando Marta dudó de él, no fue cuando la gente gritó crucifíquenle, sino la mayor angustia que él sintió fue cuando él decidió hacer la voluntad de su Padre. Y estaba delante de él la voluntad de él y la voluntad del Padre, y decidió hacer la voluntad del Padre, y eso trajo aflicción. Cuando digo esto es porque no siempre haciendo la voluntad del Padre uno estará sonriendo, sino que muchas veces habrá aflicción. Pero el resultado de eso, el resultado de hacer la voluntad del Padre, el respaldo de hacer la voluntad del Padre, la gracia de hacer la voluntad del Padre, hermanos, el respaldo, la gracia, el amor, la fidelidad, la palabra de Dios se cumplirá en la medida que nosotros cumplamos la bendita palabra de Dios y hagamos la voluntad del Padre. No hay nada que complazca más al Padre que nosotros, sus hijos, su iglesia, hagan su voluntad. Escuche bien eso. No existe nada. No existe nada que complazca más al Padre que sus hijos hagan su voluntad. Y si uno lo piensa, en lo natural es lo mismo cuando uno le pide a sus hijos, ¿verdad? Vicky, cuando uno le dice a sus hijos, le da una orden y le dice cómo hacerlo. Y finalmente ellos terminan obedeciendo a pesar de lo que les cueste. Uno le dice, hijo, báñese. Hijo, ¿a alguien le pasa eso con sus hijos? ¿O el mío es el único? A todos les pasa, ¿verdad? Hijo, báñese. Hijo, córtese las uñas. Hijo, coma. Hijo, acuéstese. Y cuando ellos, a pesar de que quieren hacer algo contrario a eso, terminan haciéndolo, y usted siente el agüita correr. Y dice, bien, hijo, bien. ¿Verdad? Cuando ellos obedecen a la palabra, uno se siente con una satisfacción enorme, porque uno sabe que no es lo que ellos quieren hacer, sino que ellos están cumpliendo la palabra a pesar de que no es lo que ellos quieren hacer. ¿Y qué hace usted? Uno dice, uy, hijo, te felicito, bien, hijo, bien. Cuando uno siente eso, uno siente honra. Pero cuando tú te enojas, usted se nos enoja, Vicky, pero cuando uno se enoja, cuando uno le dice una vez y otra vez y otra vez y otra vez, y le comienza a decir, y al final, ¿qué termina uno? Hasta amenazándolo. Si no te bañas. Porque así uno opera. Eso es lo natural. Pero cuando alguien, por eso usted ve a Abraham caminando, llevando a su hijo al monte. No era fácil para él. No es fácil obedecer a lo que Dios a veces demanda. Pero cada paso que Abraham daba, camino al monte que Dios había señalado, cada paso que él daba, subiendo ese monte, nunca había sido tan difícil subir un monte como ese día. Pero cada paso que él daba al lugar que Dios le había señalado generaba complacencia en el corazón del Padre. Y si uno lo piensa bien, qué más hermoso que complacer a nuestro Padre. Y eso a veces no es lo más fácil. De hecho, hace días atrás alguien me decía, una hermana pasando una dificultad, me decía, pastor, pero ¿por qué tengo que vivir todo esto? ¿Y por qué? Y me hacía esta pregunta, ¿por qué esta persona le va bien y mire, hace todo mal? Pero a veces nosotros vemos los resultados así. Vemos a un rico. El Señor cuando llega, están acá todavía, ¿verdad? Llega el rico, ¿cierto?, al infierno, y llega Lázaro al seno de Abraham, y él le dice, permíteme ir a tomar siquiera una gotita de agua y ponerla en mi lengua. En la parábola del rico y Lázaro. Y el Señor le dice, tú recibiste tus
bienes en tierra. Él recibió solo males. Y no es solamente que un rico se tenga que ir al infierno y un pobre al cielo, porque no es eso, ¿verdad que no? Sino que entender que lo que recibo, ¿qué hago con lo que recibo? Eso es lo más importante. Usted puede toda la vida reclamar por lo malo que vive, o usted nunca puede agradecerlo todo lo bueno que ha recibido. Tiene que ver con la actitud que tengo de aquello que yo he recibido. Pero más allá de eso, entender que a veces a la gente buena o la que quiere hacer el bien le pasan cosas malas. O aquí no hay ninguno que le haya pasado algo malo. A todos nos han pasado cosas difíciles, ¿verdad? Hemos hecho lo mejor y a veces usted ve al otro, al malo, que hace todas las cosas mal y pareciera que le va bien, pero no se vaya a olvidar. Dios no es injusto. No se vaya a olvidar que Dios no puede ser burlado. Y que todo lo que el hombre sembrare, no dice una parte, dice todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. En ese sentido, debemos entender que como iglesia, nuestro deleite, nuestra función, nuestro llamado es a hacer la voluntad de nuestro Padre. Y que eso tendrá a veces un costo. Primer costo es nosotros renunciar a nuestra voluntad, a nuestro deseo. Y que eso no es sencillo. Es fácil decirlo, difícil hacerlo. Es fácil decir, amén, pastor, sí, eso hay que hacer. El problema es cuando te enfrentas a hacerlo. Pero cuando lo haces, no solamente alineas tu vida. Cuando nosotros hablamos de alinear, siempre decimos, hay que alinearnos a la palabra, hay que calibrarnos. Eso es que mi vida está alineada a su palabra. Es que todos mis esfuerzos sean para que yo pueda cumplir la bendita palabra de Dios, porque es la única forma en que yo pueda recibir toda la bondad del Señor. Hay personas que quieren ver al Señor en su vida, pero no están cumpliendo su palabra. Y el problema es que viven la vida pensando, mírenme por favor, pensando que haciendo lo que están haciendo, es como que, bueno, yo hago esto, pero no pasó nada. Es como que estamos casi tentando a Dios. Avanza un poquito, avanza otro poco fuera de su voluntad y no ha pasado nada, otro poquito más, a ver qué hace. El Señor no hizo nada, voy a hacer. Y pensamos que el actuar de Dios tiene que ver con los pasitos del hombre, y no es así. Y cuando tú haces eso, muchas veces estás tan lejos de Dios. Míreme por favor, hay una tristeza tan grande en mi corazón de hablar con iglesia del Señor Jesucristo, con la gloriosa iglesia del Señor Jesucristo que no está orando, con una gloriosa iglesia del Señor Jesucristo que no está predicando, que tiene la oportunidad de predicar y no lo hace, que tiene las herramientas para hacerlo y no lo hace, que el Señor proporciona los escenarios para hacerlo y decide no hacerlo, que delante de nosotros hay necesidad y que hay personas que se paran delante a hablarnos y por la vergüenza, por el temor, por la falta de pasión callamos. Hay una tristeza porque no es que lo vea con ustedes, es que lo veo todos los días, de personas que se avergüenzan de agradecer al Señor cuando están delante de un plato de comida, de personas que ya no doblan sus rodillas para orar, sino que es suficiente de que alguien ore por mí y estoy cada vez encargando más de la oración y cada vez orando menos yo. Que todo el conocimiento que tienen de Dios tiene directa relación con lo que alguien les enseña y no con lo que ellos conocen. Que ya no hay una pasión en su corazón por conocer más a Dios, sino que solamente que el predicador me traiga un buen mensaje para conocer a Dios. Y todo eso está mal. No es lo que el Señor diseñó para nosotros. No está bien que nosotros mantengamos nuestra
todo nuestro conocimiento que tenemos de Dios basado en lo que alguien más estudió de Él. No está bien que dejemos de orar, pero lo hemos hecho. De dejar de leer, lo hemos hecho. Y si uno es sincero, uno se va a dar cuenta que hay algo que está desconectado entre lo que digo ser y lo que soy. Hay una desconexión entre lo que conozco y lo que hago. Hay una desconexión. La verdadera iglesia del Señor Jesucristo, y cuando digo la verdadera, es que todo lo otro es parte del engaño, el afán, la ansiedad, el siglo en que vivimos, en que hay tiempo para todo menos para Dios, en que a veces calmamos nuestras conciencias cuando escuchamos o nos conectamos a una transmisión o nos sentamos en una iglesia y pareciera que eso más calma nuestras conciencias. Pero no hay renuncia. Y el evangelio es renuncia. La gloriosa iglesia del Señor Jesucristo está siempre con una buena plancha en su mano, tratando de que su vestido esté completamente liso, limpio. Está examinando. El Señor dice: yo vengo por una iglesia que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Una iglesia que empieza a mirar su vestido para ver. Yo, de hecho, antes de salir, me miro en el espejo, digo: estoy bien. Le digo a Él: estoy bien, no me queda nada, alguna cosa, alguna hilacha, una etiqueta, porque me preocupo de salir bien. Cuanto más la iglesia del Señor Jesucristo debe estar mirando sus vestiduras. Debe estar consciente de aquello que está mal. Debe estar renunciante a aquellas cosas que ofenden a Dios. Debe estar interesada en complacer al Padre. Debe haber una intención de parte nuestra de honrarlo a Él y no de satisfacernos a nosotros mismos. Y la iglesia del Señor Jesucristo tiene una orientación hacia Él. ¿Cuál ha sido el engaño? Y estamos solamente en esto. Es que todo el infierno ha tratado de que veamos nuestra vida como el centro de todo, y no lo es. Que podamos centrarnos en aquello que nos falta, que no tenemos, en aquellas cosas que nos complacen pero que no lo agradan. No tenemos problemas con estar horas y horas haciendo cosas que a nosotros nos complacen, pero no necesariamente que nos edifican. Entonces todo eso, toda la obra del infierno es tratar de autocomplacerte, de generar placer, de que tú sientas que eso está bien porque te hace sentir bien. Pero la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, todo su enfoque está en honrarlo a Él. Y les voy a decir esto. Les voy a decir esto. Déjame tomar un poquito de agua. Cuando usted decide complacer al Señor, terminará viviendo usted los tiempos de mayor gozo. Cuando usted decide negarse a sí mismo para honrarlo a Él, terminará experimentando no solamente un placer de aquellos que sentimos y son momentáneos, sino un gozo permanente. Hermanos, yo le voy a decir esto. Cuando usted decide honrarlo a Él, hermano, llevo toda mi vida sirviendo al Señor, y le voy a decir que no encuentro nada más hermoso. Yo no dije toda mi vida solamente sentado allí, sino que toda la vida preguntándole al Señor cómo lo puedo honrar, tratando de calibrarme cada vez más a su palabra, porque lo que puede generar gozo, ¿qué es gozo? La esperanza permanente, constante.
Esa esperanza que no es solamente de un placer por aquello que te otorga el mundo, sino un gozo de que te estás levantándote en la mañana, sintiendo al Señor en tu corazón, mirando la vida con esperanza, mirando el mañana, diciendo: lo que pasó ayer, Dios lo puede sanar hoy. Caminando todos los días con la esperanza de que tienes un Dios que te ama y sintiendo el respaldo de Dios en lo que haces, acostándote en paz, poniendo tu cabeza en la almohada, diciendo: en paz me voy a acostar y así mismo voy a dormir porque el Señor me sustenta, y sabiendo que el día de mañana el favor de Dios seguirá contigo. Hermano, caminar en el favor de Dios, hermano, caminar en el favor de Dios es una cosa tremenda. Es que pasan cosas que a otros no les pasan, suceden cosas hermosas. Sientes al Señor en tu corazón moverse como un río que se mueve, que se mece. Tienes una esperanza gloriosa, tienes los ojos puestos en su venida, te gozas por lo que el Señor hace. La palabra fluye dentro de ti, el Espíritu Santo te usa y vives plenitud. Plenitud no es placer, plenitud es un estado de paz, es un estado de gozo. Plenitud es que no te falta nada, aunque aparentemente no tienes nada. La plenitud te da el entendimiento para comprender que lo tienes todo en Cristo, y al que tiene, lo tienes todo en Él. Aleluya. Es un estado de, no es un estado pasajero de placer, es un estado permanente de gozo. Y la iglesia fue llamada para vivir en el gozo de Cristo. Ven, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ese gozo del Señor que nos hace vivir ese tiempo tan hermoso, lleno de su Espíritu Santo. La iglesia no puede estar viviendo como ondas de música con tonos bajos. No, la iglesia fue llamada a cada día ir de gloria en gloria y de poder en poder. Podemos nosotros como hijos de Dios experimentar los más hermosos tiempos y momentos con el Señor, porque fuimos llamados a su presencia. Estamos en su presencia, vivimos en su presencia, caminamos en su presencia. Su presencia está con nosotros. No se trata de que lo siento o que ya no lo siento, no. La unción que hay en nosotros, el llamado que hay en nosotros, hermano, no tiene que ver con aquello incluso que resistimos. El profeta Jeremías dijo: yo traté de resistirlo. Mire, propuse mi corazón, yo traté de resistirlo. Él hizo intento, dijo: yo traté de resistirlo. Pero ¿dónde lo resistió? Lo resistió en su voluntad. Estaba haciendo la voluntad del Señor, estaba profetizando, estaba soltando la palabra, estaba ahí estaba enlodado hasta el cuello. Y él dijo: mientras yo tenía hasta aquí estaba metido en excremento, estaba haciendo la voluntad. Y él dijo: cuando yo estaba hasta aquí de excremento, yo traté de resistirlo. Propuse en mi corazón: ya no hablaré más de ti, ya no profetizaré más, ya lo perdí todo, perdí mi familia, perdí todo. Estoy por hacer tu voluntad, ya no quiero hacer eso. Estaba hasta aquí, hermano, no estaba en la playa, estaba en un cepo, estaba guardado, ahí estaba hasta aquí, hermano. Y cuando él empieza a decir: ya no soporto más, Señor, no hablaré más de ti. La propuesta del profeta: ya no habla. Mire, por favor, la propuesta de un llamado, la propuesta de un hombre que fue escogido, hermano, antes de la fundación, que fue santificado aún en el vientre, que fue conocido por el Señor antes de nacer. La propuesta es: ya no me acordaré más de ti, ni hablaré más de tu nombre. Eso es, ya determiné no volver a predicar más. Pero sin embargo, mientras yo estaba diciendo eso, dice el profeta, empezó a arder mis huesos. Me subió un fuego que no pude, yo no sé si alguien lo pueda recibir. Había un fuego metido en mis huesos. Traté, dice el profeta, traté de resistirlo, traté de decir: no, ya no quiero este fuego, ya no quiero volver a predicar. Pero dijo: yo no pude, fue más fuerte que yo. El fuego que encendió mi hueso fue más fuerte que mi decisión. El fuego que encendió mi hueso fue más fuerte que mi fracaso, fue más fuerte que mi dolor,
Señor, el fuego que me encendió por dentro fue más grande que el dolor que sentía. Yo no sé si hay alguien acá. El fuego que el Señor encendió en mi interior es más grande que la prueba que estoy viviendo. Y aunque trate de resistirlo, el fuego, ¿por qué? ¿Desde dónde lo estaba diciendo? No lo estaba diciendo desde fuera de su voluntad. El profeta estaba haciendo la voluntad del Señor, y haciendo la voluntad del Señor, el Señor lo encendió. Porque escúcheme bien, mientras usted haga la voluntad del Señor, aunque la haga con lágrimas en los ojos, el fuego estará encendido en su corazón. Aunque usted, yo no sé si hay alguien acá, muchas veces estaremos haciendo la voluntad del Señor con lágrimas en nuestros ojos, pero mientras haga la voluntad de Dios, el fuego seguirá soplando en nuestro corazón, y nunca la prueba será más grande que el fuego. Nunca la prueba será más grande que el fuego. Lo que estás viviendo no se compara con la llama que tenemos en nuestro corazón, que aunque tratemos, digamos, ya no, Señor, ya no quiero más, pero mientras estás diciendo ya no quiero más, lo estás diciendo desde la voluntad del Señor. No lo estás diciendo fuera de la voluntad de Dios. Lo estás haciendo. Estás llorando, estás cantando, estás predicando, estás haciendo la voluntad de Dios. Estás orando, estás llorando delante de su presencia. Le estás diciendo a Él, ya no quiero más, pero lo sigues haciendo, no por tu fuerza, sino por el fuego que hay dentro de ti, que no te permite salir de la esfera de su voluntad. Y eso te va a dar la complacencia más grande de tu vida. Nunca el placer que sientas en lo que hagas se comparará al gozo de hacer su perfecta voluntad. Póngase en pie, por favor, levante sus manos. Dígale algo al Señor. Dígale algo, levante sus manos, dígale: Señor, he tenido placer haciendo mi voluntad, pero me siento tan apagado. Pero la gloriosa iglesia del Señor Jesucristo se orienta en cumplir la voluntad de Él. La gloriosa iglesia del Señor Jesucristo. Hermoso Dios. La gloriosa iglesia del Señor Jesucristo. Hermoso Dios. Levante su mano, dígale: Señor, aunque me cueste, lo voy a hacer. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán. Irán andando, irán llorando los que llevan la preciosa semilla. No te detengas por las lágrimas en tus ojos. No te detengas por las dificultades del camino. Avanza, camina, defínete, haz la voluntad de tu Padre. Hónralo con tus decisiones. Búscalo de todo corazón. Quebranta tu corazón. Quebrántalo, quebrántalo, quebrántalo. Dile: Señor, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, para honrarte, para adorarte, para glorificarte. Hermoso Dios. Levanta tu mano, dile: Señor, perdóname porque me he rendido tantas veces. Señor, perdóname porque yo he hecho tantas veces mi voluntad, y haciendo mi voluntad hería a otros. Lo ofendí a usted y me limité. Haciendo mi voluntad dañé la vida de otros. Haciendo mi voluntad me retrasé en el propósito eterno. Haciendo mi voluntad, Señor, solamente generé dolor en su corazón. Trajo placer a mi vida, pero dolor a su corazón. Pero ya no más, Señor. Yo soy la gloriosa iglesia de mi Señor Jesucristo, que estoy puesta para hacer su voluntad, no para cumplir mis deseos. Señor, no quiero eso, no busco eso. Levante sus manos, dígale: Señor, por favor, aquí estoy. Señor, que el fuego vuelva a arder en mis huesos.